12 del día, 11 minutos. Mientras tanto, los tenemos confirmados, Lucas, hasta ahora. Jueves y Usted debe viernes. saber más que yo. Jueves y viernes. Jueves y viernes. Jueves Gustavo Petro, viernes Iván Duque. Ese No, estoy desplante no se seguro. lo vuelven a hacer, Estoy seguro Vicky, que ni van a a bala, sí, eso sí. sí, Será, tengan hola. la No, seguridad. ellos van. Ese desplante, aquí van a llegar los dos como terneritos, Juiciosos. juiciosos, Pero a sabe- pedirle excusas. No, pero ¿sabe qué es lo bueno? Más que eso es que es una entrevista en positivo. Sí, Así debe lo hemos ser. llamado. Sí. Ya están, ya. Son dos candidatos, La dos seres recta humanos, final, ya lo a han días, dicho a todo. horas. Tiene esa habilidad, Vicky, de sacarle a todo el mundo lo mejor, de mostrar su lado humano, etcétera. Yo creo que es una bonita oportunidad de hacer Sí. una cosa constructiva para el cierre de la campaña. Yo creo que va a ser chévere. Esperamos que todo siga andando como hasta ahora anda. Que todo siga bien. No, así va a ser. 12 del día, 12 minutos. Recuerden que hoy nos pueden acompañar con el hashtag numeral Claudia López en la W. Bueno, Claudia, ahora sí, bienvenida a la W. Muy bella, Vicky, muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí. Empecemos por el principio, como dicen los muchachos, sin asco. ¿Le costó trabajo irse para donde Petro o no? Sí, era una decisión difícil. Yo creo que todos los que no preferíamos otras opciones, no queríamos que el país quedara abocado a lo que considerábamos dos extremos, etcétera, pues estamos en una situación realmente apretada, Vicky, porque las segundas vueltas nos abocan a eso, a tener que escoger entre dos opciones. Así que lo medité mucho, lo meditamos mucho con Antanas, esperé con paciencia, para mí era muy importante, yo soy la cabeza de un partido político que es el Verde y para mí era muy importante que primero saliera la declaración del Verde, que quedara claro que nuestra posición es, digamos, invitar a los colombianos a derrotar la opción de Iván Duque que consideramos realmente un peligro para Colombia, ya lo explicaremos por qué, y escoger entre dos opciones que quiero reiterar son igualmente legítimas, o el voto en blanco o la opción de Gustavo Petro. Y yo finalmente decidí por varias razones que ya discutiremos en detalle con Antanas Mocus, con Angélica Lozano, con muchos verdes, no optar por la decisión de voto en blanco, sino asumir unos compromisos creíbles con controles eficaces que traigan hacia una opción mucho más moderada y de cambio constructivo para Colombia a la candidatura de Gustavo Petro y de Ángela María Robledo. Y creo que fue un ejercicio muy bonito de acuerdos serios, sólidos, no solamente, que no dependen solamente de, digamos, de manera inocente de una manifestación de voluntad individual, sino de Sí. controles sociales y políticos e institucionales eficaces. Así que después de todo ese proceso, decidimos finalmente apoyar a Gustavo y Ángela María como una opción de cambio y aquí explicaré por qué. Por un lado, obviamente, hubo muchos aplausos, los petristas estaban muy contentos, en fin, tal, pero por el otro lado usted sabe que le cascaron en las redes. Estaba buscando aquí, voy a ver si encuentro el audio que guardé, y justamente era una entrevista que usted Aquí, hizo aquí, aquí, Claudia, sí, sí, claro. usted la vio, ¿no? Claro. Y entonces usted decía que nadie, y una también que estaba en semana, que nadie se iba a olvidar de que Muchas. Petro había traído a Chávez a Colombia, de que usted era muy distinta, que ustedes eran muy diferentes, que, mejor dicho, que usted no votaría por Petro, más o Bueno, menos, yo palabras más, sigo- palabras yo menos. nunca dije eso, pero sí. No, pero digo palabras pero más, sí palabras dije- menos mientras encuentro el audio. No, está perfecto y lo volvemos Sí, a sí. poner porque, Vicky, yo creo que una cosa valiosa Sí, es que todo el mundo me dice, pero si usted pensaba eso, ¿por qué está votando por Petro? sí. Pues porque el que ha cambiado de posición es Petro, no yo. Es Petro el que ha tenido que moderarse, es Petro el que ha tenido que correrse de la constituyente, que a mí me parecía un peligro. Es Petro que ha tenido que al fin asumir una posición contundente y clara de distancia y diferenciación de lo que representó en su momento Chávez, que a mí me parecía un peligro y me sigue pareciendo un peligro. Yo creo que hay que tener controles institucionales, que no hay que usar la expropiación como un mecanismo, digamos, de retaliación política o de estatización de la economía. En este país en Colombia se hacen expropiaciones todos los días por razones de utilidad pública para obras públicas, pero una cosa es eso. De manera que yo sí valoro mucho, yo creo que esa ya es nuestra gran victoria de los que estábamos en un proyecto más de centro y con la candidatura mía y la de Sergio. Y es que ambos, quienes van a votar en blanco y quienes vamos a votar por Petro, hemos logrado que los dos candidatos, Duque y Petro, se tengan que moderar, Ujú. tengan que salir de sus trincheras y sus extremos. Y yo creo que ese es un gran logro. Le leí una columna en ese sentido a, a nuestro buen amigo Acevedo, que está en Ah, RCN, José Manuel, a José José Manuel Manuel. Acevedo. Y esa ya es nuestra gran victoria. Yo creo que eso es muy importante. Los electores que quedamos en la mitad, que hoy somos el fiel de la balanza, hemos obligado con nuestras posiciones igualmente legítimas, la del voto en blanco y la de Gustavo Petro, que los candidatos se tengan que moderar, tengan que salir de sus trincheras, tengan que renunciar
a sus propuestas más preocupantes para nosotros, de manera que esa ya es una gran victoria en general. De aquí para adelante yo tendré oportunidad de explicar por qué. Valoro mucho que Petro se haya tenido que correr de una constituyente, valoro mucho que se haya tenido que afirmar y reafirmar en que no usará la expropiación como un medio de estatización de la economía, en que construirá equipos meritocráticos, y yo celebro que empiece a dar nombres de con quién piensa gobernar y cómo, de que tendrá que respetar la propiedad privada, la iniciativa empresarial, porque yo creo que eso es muy importante. Lograr ese tipo de compromisos es muy importante, y que él haya tenido que cambiar esa posición. No solo él, sino los 5 millones de personas casi que votaron por él, sí querían que él hiciera eso. Y votaron por él sabiendo que él proponía todo eso. Dice lo de la constituyente. Claro, todas estas cosas. Y una cosa un poco más revanchista y ahora, digamos, tener que tener un tono mucho más conciliador y entender que aquí todos vamos a seguir siendo colombianos, los que votan por Duque o los que votan por Petro o los que votan en blanco o incluso los que no votan, y que lo que necesitamos es un presidente y un proyecto político que esté dispuesto a reconciliarse con todos esos colombianos, a no seguir profundizando odios y revanchas. Y yo celebro haber llegado a ese acuerdo junto con Antanas, con Ingrid Betancourt, con muchos colombianos, con Gustavo y Ángela María. Quiero hacerle una pregunta antes sobre la constituyente, porque usted dice, celebro que se haya corrido de la constituyente, que haya cambiado de idea. Sí. ¿Qué la hace pensar que ganando la presidencia no volviera a cambiar de idea? Esa es una buena pregunta, porque yo por ¿Eso eso le decía al preocupa? principio, no, porque, y voy a decir por qué. Sí. Primero yo quiero decir que yo no estoy preocupada, yo no tengo miedo, independientemente de que... Nunca tiene. Nunca, o sea, yo no estoy aquí por miedo, yo tengo la misma fe en Colombia, la misma alegría, la misma esperanza que me motivó a hacer esta campaña. Independientemente, y lo digo, la tengo y la tendré el lunes 18 de junio, independientemente de los resultados, porque tampoco me parece que podemos caer en estos discursos grandilocuentes y exacerbantes de ese odio y ese temor que yo creo que es muy dañino para Colombia, de que si gana el uno o gana el otro, el mundo se va a acabar. Colombia no se va a acabar. Colombia va a seguir y aquí vamos a seguir haciendo un proyecto constructivo de país, lo mejor que podamos. Lo primero que quisiera decir. Lo segundo, ¿por qué no creo que va a cambiar de idea? Porque no solamente creo en su compromiso personal, yo lo he dicho aquí y lo vuelvo a reiterar. Yo con Gustavo y Ángela María tengo muchas diferencias ideológicas y políticas, Sí. pero no éticas. Ah, Yo sé que ambos son colombianos decentes, que nunca se han robado un peso, que se han regido, digamos, por las normas, por sus convicciones, en fin. Entonces, eso es muy importante, porque es que uno puede, digamos, hacer acuerdos sobre temas programáticos, pero el que tiene ética o no la tiene, ahí no hay acuerdo posible, ¿no? Eso ¿Usted uno le parece- o lo tiene o no lo ¿Usted tiene. le parece que ellos son decentes? ¿Tiene esa Sí. certeza? Tengo esa certeza, sé que no compran votos, sé que no gobiernan con corrupción, sé que Ángela Pero los María... políticos, Claudia, finalmente prometen cosas. Porque no, mire, pero es que mire, vamos ya a en lo de gobernar. fin de semana, por ejemplo, lo que estaban hablando de lo de mármol, por irnos solo No, a pero un es que ejemplo, volvamos, no estaban solamente es que diciendo, prometen. Santos también lo prometió. Sí, incumplió. Incumplió en el tema de los Incumplió, exactamente. impuestos. Entonces, ¿por qué no pensar Porque que no Petro hubo- cuando tenga el poder, porque si no lo hubo llega los a tener, controles para podría hacerlo. cambiarlo? Porque no hubo los controles para hacerlo. Entonces, mire, volvamos a lo siguiente. Primero, yo sí creo que aquí la primera garantía es que estamos hablando de dos ciudadanos éticos. Santos, como lo conversamos muy largamente en tu libro, Santos vende la mamá por virgen. Pues Santos es un tipo sin escrúpulos, es un tipo que tiene objetivos de poder y los cumple como sea. Yo no creo que ese sea Gustavo y Ángela María, y los he visto muchos años en la vida pública y he visto que han actuado con ética y con decencia. Entonces, eso es lo primero. Pero además de eso, ellos tienen muy fuertes controles sociales. La mayoría de los medios de comunicación los controlarían de manera muy severa, como de hecho ha ocurrido en la campaña. El consejo gremial, los empresarios, buena parte de la sociedad civil son un control serio. Y yo que estuve 25 años de mi vida en la sociedad civil sé que eso funciona, que si uno se moviliza y se organiza funciona. Entonces, primero tienen más control social. Segundo, porque tenemos capacidad de control político en el Congreso, empezando por nosotros, la Coalición Colombia, que tiene hoy la bancada alternativa más grande que ha tenido Colombia en su historia y que va a estar allá sentada con sus 15 senadores, con sus casi 15 representantes a la Cámara, para hacer control político para que esto se cumpla. Pero tercero y quizás más importante, Vicky y oyentes, porque Petro no tiene la menor probabilidad de tomarse el control de todos los poderes públicos, a diferencia de Duque. Entonces aquí va a haber control social, control político de nuestra parte y control institucional. Mire, ¿qué me aterra a mí de Duque y Uribe? Primero que por sus autos los conoceré, es que el uno ya gobernó Petro y Uribe también. Y ya sabemos cómo gobiernan.
Ya sabemos que esto es con chuzadas, con concentración del poder, con abusos, con falsos positivos, con compras de votos, con mermelada y con corrupción. O sea, eso no es que estamos por saber si gobernarían así, es que ya sabemos que gobiernan así. Y mire, Pero Vicky, ahí le hago hoy termino con esto. una salvedad ya que usted dijo eso, pero Duque no ha gobernado. Digamos, ¿qué la hace pensar Es el que, mismo porque, proyecto político. No, sí, eso sí, a mí me parece que es que aquí uno no elige personas, uno elige proyectos políticos, me parece. Es mi opinión y por eso me aterra lo otro. Todos Pero sabemos él no tendría la perfectamente. oportunidad, Claudia, él no tiene la oportunidad y no se merece también una oportunidad de que él va a gobernar y que no va a ser Álvaro Uribe como él No, yo insistentemente lo no está creo eso. A mí diciendo. eso sí me parece una falacia y quienes quieran taparse los ojos y echarse esos cuentos, yo les respeto. pero cree que eso Pero no es aquí el jefe posible. político se llama Álvaro ¿Y Uribe. por qué, Los votos son de Álvaro por qué Uribe. Santos no gobernó El como que, dijo Uribe? porque, ¿Cuál es la diferencia? ¿Por pues qué? porque Santos era un tipo que tenía atributos de poder propios. Eso lo conversamos también para tu libro. Duque no tiene la menor probabilidad, el menor atributo de poder de traicionar a Álvaro Uribe, entre otras cosas porque ya sabe lo que cuesta traicionar a Ujú. Álvaro Uribe, pues lo acaba de ver contra Santos. Él no tiene ni la voluntad, ni la intención, ni la capacidad. Santos, que tiene atributos de poder propio, pues Santos es un oligarca propio, rico, con una base política propia, etcétera, se metió a irse contra Uribe y pagó un costo altísimo en lo político y en lo personal. De manera que la elección también queda. No es tan fácil distanciarse de Uribe. Yo no creo que Duque aspire a ser el segundo traidor de Uribe con todo lo que le ha costado a Santos. De manera que sí, aquí hay unas realidades, y es que el que gobierna, gobierna quien tiene la representación, es un política cuenta. El que tiene votos, Iván Duque, no habría llegado a la presidencia de una Junta de Acción Comunal sin el respaldo de Álvaro Uribe, o por lo menos le habría tomado muchos más años. Ujú. Y Vicky, yo ya vi, es que lo vi esta semana, ellos ya tienen el control del legislativo. De hecho, llevamos 2 años tratando de concertar un proyecto para que el Contralor, le doy un ejemplo, Sí. se elija de manera meritocrática en una primera etapa, una lista con base en conocimiento, experiencia, etcétera, y luego de esa lista escoja el Senado de la República, el Congreso en pleno, perdón. El uribismo la semana pasada dijo, olvídense señores, nosotros vamos a ganar, no nos interesa un contralor, sino como nos gusta, de bolsillo y nuestro. Así que hundieron el proyecto de tener esa etapa meritocrática. Luego ya tienen el control del Congreso. Si ganan la presidencia tendrían el control de la segunda rama del poder público y ya nos han anunciado y empezaron la negociación para subsumir toda la rama judicial en una sola corte. Corte que va a ser nombrada por el Congreso y por el Ejecutivo. O sea que se van a apropiar de las 3 ramas del poder público. Eso es lo más cercano a una tiranía. Y eso siempre termina en violencia y corrupción desmedida. A mí me parece que ese es un riesgo que no se compara ni de lejos con los devaneos mesiánicos que tiene Petro y que uno puede controlar con controles eficaces como los que ya nombré. Tenemos en este momento 9.018 personas conectadas en el Facebook Live. Bien, Saluda a toda gracias. esa gente que la está viendo en este Abrazo, momento, muchas Claudia. gracias por dedicarnos su tiempo, por escucharnos. Yo creo que dar este debate con tranquilidad es muy importante. Todos vamos a tener que tomar una decisión difícil este Sí. domingo, Vicky. Así que a todos los que nos siguen, mil gracias por escuchar Entonces, nuestras razones. ya encontré los audios. Vamos a ponerlos. Hágale, póngalos. ¿Listo? Pongámoslos. A ver si suena. A ver. Póngalos. Ha apoyado a Chávez, ha respaldado a Maduro, pero hasta el año pasado. No, que había que tratar de concertar, que hay ¿No les algunas gusta a cosas ustedes el rescatables. tema Venezuela? Hombre, pues nosotros tenemos una visión muy distinta. Nosotros creemos que lo que está pasando en Venezuela es una tragedia. Que hay una ruptura democrática, casi una dictadura, que se violan los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Y esas son diferencias fundamentales de cómo queremos manejar la economía, de si queremos incentivar o no. Nosotros creemos que la empresa privada es el motor que genera economía, que lo que tenemos que facilitar es que haya más empresarios, más emprendedores, gente que genere más riqueza, que genere más empleo, que pague más impuestos, para que con esos impuestos podamos atender a la gente más necesitada. Petro tiene otra visión de la economía un poco más estatista, más confrontacional. Los empresarios son los ricos, pues, son los que... Respetable. No lo quiero caricaturizar, pero muy distinto. Entonces, la política necesita de visiones distintas. ¿Qué tal que todos pensáramos igual? Y los ciudadanos escogen entre esas visiones distintas. Pero si con Humberto de la Calle tenemos diferencias de visión de país, de una medida, pues con Gustavo Petro tenemos diferencias de visión de país de una mayor medida. Entonces, ¿qué hacemos? Pues desearles suerte. Tal vez ellos tengan la razón. Y tal vez lo que los colombianos quieran es más polarización, más fuerza, más confrontación con los empresarios, más ojitos con Venezuela. Bueno, muy bien, si eso es lo que quiere el país, pues se le dirá a Petro. Y el otro, para que salgamos de una vez de ahí, es de una entrevista que usted le dio hace semana. Y no solamente En el porque mismo sentido, sí. Sí. simpaticen, sino porque tú
tú tienes una historia y unos resultados que también asustan. O sea, a nadie en este país se le va a olvidar que tú trajiste a Hugo Chávez por primera vez, que hasta el año pasado defendías a Maduro. Hoy, como todos los políticos, tratas de posar, de que no, mentiras, no eres tan cercano, la verdad es que nunca has dicho que Chávez te parece el líder más extraordinario. Hasta la semana pasada fue incapaz de condenar una entrevista que Chávez había sido un dictador. Incapaz en la entrevista, hasta la semana pasada. Entonces, es un... Muy bien. Eso fue lo que estuvo circulando en las redes sociales el fin de semana. Déjeme hacerle sobre eso varias preguntas. ¿Perdió sus temores con respecto a esa cercanía que usted le veía hasta esta entrevista a Gustavo Petro con Venezuela? Digamos, ¿perdió esa cercanía, esos temores? No es que los haya perdido, Vicky. Sí. Yo los tengo. Sí. Porque los tengo junto con Antanas, con Ingrid Betancourt y con muchos otros. Logramos que Petro modificara esas posiciones. Es que entiéndame eso, la que está cambiando de posición no soy yo. Quien está cambiando de posición es Gustavo. Y yo aprecio eso. Yo aprecio eso porque de eso se trata la construcción en una democracia, que la gente entienda, como dice nuestro profe Mocus, argumento va, argumento viene, entienda por qué eso es un riesgo, por qué para Colombia tiene que ser enfática en rechazar la dictadura que hay en Venezuela. Tiene que ser enfática. No puede ser a medias tintas, tiene que ser enfática. Tiene que procurar restablecer la democracia allá para impedir una desgracia allá y aquí, por la cantidad de gente que va a migrar. Tiene que respetar las instituciones. Yo estoy de acuerdo en que con un Congreso, digamos, tan corrupto y tan llenos de maquinarias como el colombiano, una manera de hacer más cambios sería hacer una constituyente, pero es que uno sabe eso dónde empieza y no dónde termina. Se diluye un poder público. Yo sí prefiero un presidente controlado, así sea por ese Congreso imperfecto, que un presidente controlando las tres ramas del poder público, que es lo que va a pasar con Duque. Y no digo, no me lo estoy inventando, es que ya está pasando, vuelvo, insisto, eso no es algo por venir, ni, olvídate que Uribe hubiera gobernado en el pasado. Es que ya no lo anunciaron, que es Duque, olvidémonos de Uribe. Es Duque el que hoy tiene una coalición de partidos corruptos mayoritaria en el Congreso. Es Duque el que se tomaría la presidencia y es Duque el que dice que va a anular a todas las cortes, incluida la constitucional, para nombrar una nueva. De manera que es Duque, no Uribe. En el pasado no pudo controlar las tres ramas del poder público Uribe. Le quedó faltando la judicial con la que se enfrentó. Es Duque el que nos está anunciando que él se va a tomar las tres. Y a mí me parece que eso ya no es un tema ni siquiera de discutir la paz. Eso es un tema pues de defender a Colombia de la tiranía. Pues estamos como en la discusión de la Revolución Francesa. De tener ramas del poder público independientes que se controlan entre sí. Es que si no todos, los que votan por ellos y nosotros, los que no votamos por ellos, quedamos expuestos a la arbitrariedad. Pero yo quisiera retomar un tema que me parece muy importante. No, pero espéreme antes una pregunta sobre esto para que ya pase a lo que me quiere contar. Y es, usted habla ahí en uno de esos audios de unos resultados, una historia que tiene Petro y que está ahí. Usted dice, están ahí, unos resultados y una historia. Sí. Eso sí no ha cambiado. Digamos, la constituyente cambió, porque, digamos, dio un giro. La constituyente, la libertad de empresa, respetar la propiedad privada, no expropiar. Dio un giro. Sí, pero en esto de los resultados y la historia, es la misma historia y los mismos resultados. Es la misma historia, por supuesto. ¿Cómo hizo para poder tomar esa decisión teniendo en cuenta el tema de los resultados y la historia, pues, que no se puede cambiar? Precisamente. El pasado no se puede cambiar, lo que se puede cambiar es el presente. Nadie puede cambiar el pasado. Aquí Uribe tiene su propio pasado, Duque tiene su propio pasado, Petro tiene su propio pasado, Ángela María también, todos. El pasado no se puede cambiar. Y yo creo que Petro está pagando un costo alto de haber sido errático en su momento frente a temas como Venezuela, como Chávez, etcétera. Y ha hecho un cambio genuino, no solamente la semana pasada, sino de los últimos meses, digamos. El problema es que como ha sido años contra meses, uno nunca sabe, siempre tiene la duda, ¿cierto? Yo entiendo la duda de si lo está haciendo por convicción, porque entiende que el mundo cambió, las circunstancias cambiaron, hay que adaptarse a esas nuevas posiciones, o si lo está haciendo un poco por acomodo. Yo he llegado a la conclusión de que lo está haciendo por convicción, de que entiende que tiene que moderarse. Petro no se va a acabar, Petro es un gran líder político, gane o pierda este domingo. Su vida política va a seguir. Y yo creo que él finalmente ha terminado entendiendo que si no modera un poco sus posiciones, si no trata de representar a una sección más amplia de Colombia en vez de asustar a una sección tan importante de Colombia, tiene poco futuro como líder político. Ahora, eso me permite ir al tercer punto que te quería
y que para mí pesa mucho, para mí, Claudia López. Pero en tiene esta claro que decisión. esa historia y esos resultados son los Se mismos. mantiene. Claro, de son los siempre. mismos. Igual. El pasado es el pasado, eso no se puede Sí. cambiar. Lo que se puede cambiar es el presente y eso es lo que estamos cambiando. Y ahí hay unos compromisos que no creas, o sea, Mocus tiene su inteligencia de cómo hacer las cosas simbólicamente. Que sean en mármol no es cualquier cosa. Que sean en mármol y no en papel, que él tenga que asumir esos cambios, que tenga que decir, si yo acepto ser un gobierno controlado, no voy a tomarme el Congreso, no voy a acabarlo, no voy a ser una constituyente. Está diciendo, mire, acepto que voy a poder hacer menos cambios, pero yo voy a tener más controles institucionales. Y Petro se perfecto. lo dijo directamente a usted, Perfecto. Claudia, todos los cambios que quiere hacer. Pues los ha ¿O es hecho por lo durante que la usted? campaña. No, por eso, pero mi pregunta es, ¿usted se ha dado cuenta o él se sentó No, con no, usted no, y le no, dijo, no. mire, Claudia, yo me voy a comprometer a esto y, Esa es y una, le esa es explicó? esa es una charla expresa que tuvieron Antanas, Ingrid y Gustavo. Yo no pude estar en esa reunión, estaba trabajando en el Congreso, pero sé que es una discusión profunda y seria. Ahora también veamos por qué la otra cara de la moneda. Sí. Esta cara de la moneda era que él cambiara y moderara posiciones. La otra cara de la moneda es que también a lo largo de la campaña quedó claro que en muchos temas sí estamos de acuerdo. Por ejemplo, en la prioridad de la educación pública como un vehículo de movilidad social para los jóvenes en Colombia, en formalizar el empleo, en que es el empleo y la economía productiva la mejor manera de incluir a los que están excluidos, en la lucha contra la corrupción, en la protección del medio ambiente, en decir no al fracking, en tener una economía menos rentista y menos basada en economías fósiles y una economía más basada en energías renovables. O sea, también aquí hay muchas cosas en las que sí estamos de acuerdo y no hay que desdeñar. Pero déjame pasar al punto que te Sí. quería recalcar, que para mí, Claudia López, es muy importante. Todos tenemos una historia, Vicky. Ujú. Yo llevo 30 años de mi vida luchando por esta democracia, luchando contra la corrupción, contra la violencia, por la inclusión, por la igualdad. Con la historia de vida que yo tengo, yo no puedo decir que da lo mismo, no puedo, no me da el alma para decirle a Colombia que da lo mismo un candidato como Iván Duque, que está con Ordóñez, que pretende todavía discriminar, o sea, que todavía no acepta ni siquiera la igualdad ante la ley, algo que logró la humanidad hace 2 siglos. Yo no le puedo decir a la gente que ha votado por mí que da lo mismo que los discriminen, que da lo mismo que los cojan de trompo de poner para hacer politiquería barata, a las mujeres, a jóvenes, a personas de la comunidad LGBT, a las víctimas de Colombia. No les puedo decir que da lo mismo un candidato que se compromete a cumplir los acuerdos de paz con sus imperfecciones que un candidato que dice, yo los voy a devolver, punto. Voy a devolver 3, 4 puntos críticos, lo ha dicho en todas las entrevistas. Y si eso genera riesgos de violencia y de rearme, pues los confrontamos. Ujú. No, yo no soy capaz de mirar, Vicky, a las mamás de los muchachos asesinados en falsos positivos por Álvaro Uribe, por su gobierno, las mamás de Soacha, y decirles, no, qué pena, da lo mismo. No, no da lo mismo. Aquí hay riesgos que no son equivalentes. Unos se pueden controlar, otros difícilmente se pueden controlar. Y lo segundo, Vicky, en esa historia, tú me has oído, me has leído en mis libros, en mi libro que publiqué hace 2 años, ¿cierto? Adiós a las FARC y ahora qué. Yo estoy por el cambio en Colombia. Yo llevo toda mi vida, desde que tenía 16 años, tratando de que al fin derrotemos a las maquinarias, a la corrupción, al clientelismo, llegue un gobierno alternativo que no gobierne así, que no gane las elecciones comprando votos, que no gobierne con clientelismo y corrupción. Y creo que para que ese cambio sea posible, que es fundamental, tiene que haber una gran coalición, digamos, que va desde el centro derecha, donde creo que está la coalición Colombia, hasta la izquierda. Ujú. Porque ahí es donde creemos en la igualdad, en la protección del medio ambiente, en la educación, en la decencia, en la transparencia, en el mérito, en una economía moderna. Están ahí. Y yo no tengo el corazón y la cara, Vicky, para decirle a 5 millones de colombianos, olvídate de Gustavo y Ángela María, 5 millones de colombianos que como yo están por el cambio, que como yo están por la política decente, que como yo están contra el clientelismo y la corrupción, que como yo están por una economía moderna, que como yo están por la inclusión y la igualdad, pero que escogieron a un líder distinto a mí y a Sergio, que si el cambio no lo encabezo yo, entonces yo prefiero el no cambio a que ellos tengan la oportunidad de liderarlo. ¿Qué piensa A mí no me precisamente parece de que esa- Sergio a mí no me Fajardo que parece no esa se fue sea con una Petro? posición. Me parece que es muy respetable y eso lo discutimos con toda tranquilidad. Usted le dijo que se iba a aliar con Yo Petro. se lo dije, él ¿Y lo que él sabe qué le desde dijo? el día 1. Obviamente, lo del respeto es, obviamente, Se da es por obvio, descontado. sí. Pero Se ¿qué da le por dijo descontado. políticamente hablando? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo estuvo? No, él obviamente preferiría, él tiene razones muy válidas para estar en la posición de voto en blanco.
Y yo creo que él tiene toda la razón de estar ahí. Yo por eso no he hecho el menor intento de decirle a Sergio que cambie su voto. Yo creo que él está haciendo lo correcto. Nosotros somos una coalición de 3 fuerzas, la coalición Colombia. Sergio, que viene de Compromiso Ciudadano, que es un movimiento mucho más de centro-derecha, digamos. La Alianza Verde, que es un partido de centro-izquierda al que yo pertenezco, al que yo lidero y del cual me siento profundamente orgullosa. Y un partido de izquierda como el Polo Democrático. No podemos pretender tener posiciones distintas. Yo creo que para Sergio, que tiene un gran electorado que todavía no alcanza a moverse hacia la izquierda, no alcanza con confianza, todavía hay mucha confianza, hay muchos prejuicios que derrumbar, hay mucha vida común que construir. Yo creo que Sergio está respetando bien al electorado que él representa y está en lo correcto y además de sus convicciones Pero personales, ustedes yo no creo que eran uno políticamente solo, digamos, eran una coalición. somos 3 fuerzas, Claro. somos una coalición de 3 Pero fuerzas. si iban a gobernar era Sergio Fajardo Porque y teníamos usted, acuerdos Claudia, sobre o sea, lo uno solo. fundamental, porque tenemos acuerdos sobre lo fundamental, claro que sí, y vamos a gobernar bastante bien. Y yo te digo, se lo dije a Petro el año pasado, se lo he repetido a Sergio cuando lo invité a construir esta coalición. Yo creo que se necesita no unidad, una cosa es un proyecto de izquierda como el de Petro y otra cosa es un proyecto más de centro como el de la Coalición Colombia. No vamos, y lo dije el día que fui a la rueda de prensa con Gustavo, Sí. aquí no estamos uniendo la Colombia Humana y Coalición Colombia, que nadie se equivoque en eso. Nosotros vamos a seguir siendo 2 proyectos políticos distintos que compiten fraternalmente. Pero también te quiero decir que si esos proyectos de centro y de izquierda, moderada y democrática, no convergen, nunca va a haber cambio para Colombia, porque entonces la derecha siempre va a poder hacer el Claudia, vivir y reinarás y seguir gobernando. Me piden que le haga la De manera siguiente que pregunta. yo sí espero, ¿vamos a seguir siendo 2 procesos distintos? Sí, claro que sí. ¿La coalición Colombia va a seguir? Por supuesto que sí. Crecerá, competirá, pero yo francamente les digo, si nosotros hubiéramos pasado a la segunda vuelta, Sergio y yo, Que estuvieron a esto. estuvimos a 200.000 sí. votos, pero esa es la democracia y la respetamos. ¿Le habríamos pedido a esos 5 millones de electores de Petro y de la calle que votaran por nosotros? Por supuesto. Le hubiéramos dicho, tal vez nosotros no somos su opción ideal de cambio, pero somos una opción de cambio en lo fundamental. Apóyennos y déjenos empezar este camino. Eso es lo que les hubiéramos dicho. Entonces, ¿por qué hoy, si yo me pongo en los zapatos de esos 5 millones de colombianos, al contrario, no podemos decirles, bueno, si ustedes ganaron en democracia liderar este proceso, lidérenlo, pero lidérenlo con estos compromisos, estos cambios y estos controles? Yo no creo que sea justo ni legítimo con los ciudadanos decirles, si no es conmigo, entonces yo los desconozco a ustedes. No, yo respeto a esos 5 millones de ciudadanos que sé que quieren cambio, que también están en una política decente, en una política constructiva y que tienen un líder distinto a mí. Y vamos a ver si gana o si yo de pronto me acierta la tesis. Me están pidiendo creo que le que haga el una cambio- pregunta, Claudia, venga. El cambio en Colombia, termino con esto en 10 segundos. A ver. Siempre he sustentado desde el 2016. Yo creo que el cambio en Colombia, la posibilidad de derrotar a todas esas maquinarias, es posible si hay una amplísima convergencia, no unión, pero sí convergencia de electores de más de centro con electores de izquierda sobre la base de un acuerdo sobre lo fundamental, que debe empezar por el centro. Dudo mucho que este país pase de un extremo al otro, dudo mucho, ya lo veremos el domingo. Si ocurre, empieza el cambio y con los controles que hay, yo estaré satisfecha. Si no ocurre, entonces creo que los resultados me darán la razón también de la otra parte. Había que empezar por una opción más moderada y eso es algo que tendremos todos que, digamos, aprender. Claudia, 2 cosas. 1, me piden, usted hacía referencia hace un rato a los falsos positivos, ¿se acuerda? Hace un ratito. Me decían que si a usted no le importa el pasado en un grupo armado de Gustavo Petro. No, sí me importa, claro, pero ¿Qué digamos, le produce ese hecho? pues me produce lo pregunto rechazo. porque Yo me está- nunca he apoyado. Mire, desde que yo era adolescente, buena parte de mis amigos justificaban, digamos, un poco la lucha armada por la represión, por la exclusión, etcétera. Yo llevo toda mi vida, desde que tengo 12 años, peleando contra eso y diciéndoles, no, señores, los demócratas tenemos que enamorarnos de los cambios lentos pero seguros, dentro de las reglas, así nos demoremos, pero no puede ser tomando la violencia. Eso siempre va a salir mal para Colombia, especialmente para los más humildes, que son los que terminan pagando con su vida la confrontación entre armados. Y la historia me ha dado la razón. De manera que, claro, yo celebro mucho, siempre he rechazado toda mi vida eso, pero también celebro que hace 30 años dejaron las armas y le han cumplido a la paz. Antonio Navarro le ha cumplido a la paz. Vera Grave le ha cumplido a la paz.
Gustavo Petro le ha cumplido a la paz. Y también me parece que si uno quiere reconciliación, no puede andar toda la vida viviendo como si estuviéramos hace 30 años. Aquí son demócratas, le han cumplido a la paz, tomaron una decisión equivocada de la que se salieron. Fue el primer proceso. Este fin de semana me leí el libro de Eduardo Pizarro León Gómez, un libro extraordinario. Lo compré en la Feria del Libro el día que estábamos lanzando el tuyo, sobre la historia de los procesos de paz. Y yo quisiera recordar lo que para la historia de América Latina toda significó el proceso de desmovilización del M-19. Fue la primera guerrilla en América Latina que tuvo decenas de grupos armados, que fue capaz de liderar la paz, cuando los otros, de su lado más de radical, le decían traidores, y cuando la sociedad no creía en eso. Entonces creo que también la valentía de haberle apostado y cumplido a la paz tiene que tener un reconocimiento. Claudia, aquí tuvimos al expresidente César Gaviria y creo que usted oyó la entrevista. Eso fue una entrevista bastante fuerte. No lo vi. En la cual todo el tiempo, muchos comentarios, pero sí, no tuve la bueno, todo el oportunidad de tiempo la crítica al expresidente era la incoherencia. Digamos, él hizo parte de la Unidad Nacional, tenía como candidato presidencial en el Partido Liberal a Humberto de la Calle y sin embargo se fue a la campaña de Duque, que siempre fue el uribismo la oposición, o Álvaro Uribe siempre fue el opositor más grande del gobierno del presidente Santos. Lo calificaron de incoherente. A quienes a ustedes la están viendo como incoherente, ¿qué les dice? No, yo respeto las posiciones y yo entiendo que esto me somete a un debate público legítimo y está bien, no pasa nada, no pasa nada. Yo coherentemente he defendido la igualdad, la paz, la lucha contra la corrupción, el respeto a las instituciones. Y hoy tengo un acuerdo que me permite mantener eso. No soy yo la que está cambiando de posición, es Gustavo el que está cambiando de posición. Y está cambiando porque tiene que moderarse y tiene que virar hacia el centro o no tiene chance ni ahorita ni después. A mí eso me parece un logro democrático, a otros les parecerá incoherente. Está perfecto, ese es el debate democrático, no pasa nada. Si él fuera elegido Lo que yo sí presidente y creo- no cumpliera esas cosas que le prometió no, a usted, aquí ¿usted se estaría quitaría yo, de ahí? aquí estaría yo siendo la primera que hace el rechazo, el control, la crítica, se va y ve cómo lo mete en cintura. Y ustedes saben que a mí me ha faltado en la vida todo menos carácter. De manera que no es un cheque en blanco. Ni Antanas Mocus, ni ninguno de los 14 congresistas del Verde. Claro, de hecho nosotros hemos dicho con toda claridad, nosotros no estamos yéndonos a un cogobierno ni nada por el estilo con Petro. Estamos diciéndole y le dijimos ese día, los primeros garantes de que estos compromisos que hoy firmas en mármol ante el país, no con nosotros sino con el país, se van a cumplir, es que nuestra bancada en el Congreso va a hacer control político para que se cumpla. ¿No vamos a ver a De manera Claudia que- López si ganara Gustavo Petro de ministra de Gustavo Petro? No sé, yo no creo que ella que ensillar me vas a ver en mi doctorado en muy poquitos tiempos porque es la opción de vida Pero que yo cuando tengo y dice quiero no terminar. sé, es posible. Pues no sé, puede sí, ser, tampoco si lo voy a- ganara. ¿Gustaría tampoco estar voy en a el decir, pues, gabinete? que sería un desastre. No, Pero no. sí le gustaría estar en el gabinete de Petro, Yo hubiera Claudia. querido ser la vicepresidenta de Sergio Fajardo. Eso es lo que yo hubiera Sí, querido. pero ahora Pero como la eso ya no fue Es posibilidad... distinta. Ahora, si me lo preguntas, hoy mi prioridad es terminar esta tarea, sacar Sí, pero adelante nuestra Gustavo consulta Petro la llama, anticorrupción. es elegido el terminar mi- domingo y la llama y le dice, hola Claudia, veremos, mira, ya quiero que veremos. tú seas... Ya veremos. Yo no soy de las que ensilla sin tener las bestias. Me parece, digamos, que andar haciendo planes cuando uno no ni siquiera ha ganado las elecciones es bastante Y insensato. otros hacen otra lectura, Claudia. Dicen, no, Claudia lo que le está jugando es a ser candidata de Bogotá y a contar con el respaldo del movimiento de Gustavo Petro para ser alcaldesa de Bogotá. Y lo La de la gente alcaldía vive- está allí a la esquina, ¿no? A un año. La gente vive en toda suerte de especulaciones. Yo me acuerdo en diciembre cuando renuncié a mi candidatura presidencial y ya se sabía que yo no iba a volver al Senado, todo el mundo me decía, pero ¿y usted qué va a hacer? No es como esta angustia. Ujú. ¿De en dónde se va a quedar? No, yo no vivo de la política. Yo entro a la política para servirle a mi país y a unas causas en las que creo. Estoy muy feliz de volver ahorita a terminar mi doctorado y volver a la academia. O sea, esta no es mi obsesión de vida. Yo estoy aquí para servir, no para servirme de. No necesito un cargo, pues, porque si no me voy a morir. Cada día con su afán, cada día con su afán. Yo hubiera querido, y no crea, a mí, digamos, eso todavía me duele un poco, digamos. Mi sueño de vida era estar ahorita con Sergio Fajardo en la presidencia y en la vicepresidencia, y yo creo que eso hubiera sido muy constructivo para Colombia, pero los ciudadanos nos dijeron, no, ustedes no alcanzamos a pasar. Pasaron otros dos, y sobre esas dos opciones, ¿Qué sería lo que Con- faltó, Claudia? ¿Qué con, faltó? con acuerdos, yo creo que la de ¿Qué les Gustavo faltó? Ángel María. ¿Qué le faltó a Sergio Fajardo y a Bueno, usted para pasar? tú conoces mi opinión personal. Ujú. Yo creo que el gran error de nuestra campaña fue no haber hecho o una consulta entre nosotros tres, Jorge Enrique, Sergio y yo, o una consulta, una vez escogido Sergio como candidato, entre él y Humberto de la Calle.
Yo creo que le regalamos el espacio del centro, buena parte del electorado del centro, a los otros dos proyectos, al de derecha y el de izquierda, por físico vacío. O sea, nosotros empezamos a perder estas elecciones cuando en 11 de marzo no fuimos a una consulta por voto popular que eligiera un candidato único del centro. Les faltó unirse con Humberto de la Calle. Sí, sin duda, y ustedes saben lo que yo trabajé por eso, ¿no? Primero para que hubiera consulta con él, no logré convencer ni a Sergio ni a Jorge Enrique. Luego por el café famoso, que desafortunadamente se ahogaron en un tinto, pues no fueron capaces de sacar la coalición adelante. Yo creo que ese fue el gran error, haber dividido. Mucha gente dice, es porque no se unieron con Gustavo. No, yo creo que Gustavo era un proyecto distinto y que era perfecto para los electores el 11 de marzo. Y que entonces los Había oíamos una decir... consulta de izquierda, perfecto, allá van los electores de izquierda. Había una consulta derecha, perfecto, allá van los electores de derecha, pero los electores del centro se quedaron sin cómo ejercer su derecho al voto en una consulta de centro. Yo creo que ese fue el error. Claudia, y en la campaña siempre los oímos decir a ustedes que con Petro no. Es más, por ahí estaba viendo una foto que creo que era usted la que la tomaba una selfie, si mal no estoy. No me acuerdo si es selfie o no, pero donde la foto de aquella primera reunión donde el único que no estaba era Petro, y y que Petro se molestó. Petro se molestó muchísimo. Y usted lo mandó para el chorizo. Dijo que esa era una reunión para deshacerse de Petro. No, y yo por eso se lo expliqué a él en términos personales, en su casa. Muchas veces previamente le dije, mi hermano, esto no es contra usted. Simplemente es que yo creo en el pluralismo democrático. Yo creo que a Colombia le sirve que haya una opción de izquierda caracterizada, y allá ustedes harán su consulta, que haya una opción de derecha caracterizada. Mi proyecto político yo quiero armar, eso fue lo que le propuse a Sergio, a Jorge Enrique y a millones de colombianos, y muchos estamos aquí y que construimos ese proyecto. Es que haya un proyecto político entre la centro derecha y la centro izquierda que represente esa opción. Y yo creo que lo hicimos bien, casi en todo, excepto en no haber hecho esa consulta. Óigame, Claudia, pero dígame una cosa, ¿usted qué cree? ¿Cuántos fueron los votos de Sergio Fajardo en total? 4 millones, casi 5. 4.600.000. Casi 5 millones. 4 sí. millones Casi 4.600.000. 600. ¿Usted cree El que 24%. cuántos de esos votos usted cree que se van a ir a donde Gustavo Petro si precisamente esa era la opción de quienes no estaban hacia la derecha o hacia la izquierda? Eso ya lo veremos después del domingo. Yo prefiero no especular. Digamos, hay claramente votantes de Duque, Ujú. hay votantes del Blanco y hay votantes de Petro. Si tú me dices yo qué intuyo, yo intuyo que es más o menos casi la mitad están con Petro, sobre la base de un acuerdo como el que hicimos. No hubieran votado por Petro así nomás, en un cheque en blanco, no. Sobre la base de un acuerdo con cambios y controles sustantivos como el que hicimos, yo creo que cerca de la mitad apoyará la opción de Gustavo y de Ángela María, no por ellos, insisto, sino por una opción de cambio con transparencia, por poder tener el primer gobierno alternativo que gane las elecciones sin comprar votos, que gobierne sin corrupción y que con estos acuerdos tenga controles y un cambio moderado para la economía. La otra mitad se va a dividir entre Duque y el Blanco. Creo yo que es más o menos lo que va a pasar. Claudia, yo sí quiero volver a traer los trinos cuando usted se agarró muy duro con Gustavo Petro, porque él le Es contestó. mejor ir saliendo de eso de una vez, ¿sí o no? Hágale, no hay Y ningún quiero problema. leerlos para Desde que el la gente principio entienda. dijimos sin asco. Exacto, para que la Sí, gente démosle. entienda. Usted escribió que vayan quedando claras las diferencias, dice Claudia López. Unos condenamos la dictadura de Maduro en Venezuela y otros la defienden. Imposible coincidir, En eso. dice Petro. A eso- Significa que si usted es presidente, Claudia López, romperá el principio de autodeterminación de los pueblos que ordena nuestra Constitución. Vuelve Claudia López. Significa que a diferencia tuya, no justificaré una dictadura en nombre de la autodeterminación ni de nada. Rechazo absoluto a toda dictadura. Nuevamente Petro. La única manera de evitar la barbarie en el contexto internacional es con el principio de la autodeterminación de los pueblos, dice Gustavo Petro. Y si llega a ser presidente, señora Claudia López, le recomiendo cuando me critique usar mis palabras y no interpretaciones amañadas de medios, dice Claudia, bla, 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 para no condenar y congraciarse con una dictadura por solidaridades trasnochadas de izquierda indeseables para Colombia y Venezuela. Y termina diciendo Gustavo Petro, con decir bla, bla, bla como argumento no responde a mi posición, solo cierra el debate sin argumentos. Le dejo este consejo. Sí, y ese es el debate. Es que yo doy debates duros, ustedes lo saben. Y cuando yo tengo posiciones claras, como la de rechazar una dictadura, doy un debate a fondo. Y en ese momento, eso que fue más o menos como en septiembre, octubre del año pasado, esa cruce de En trinos. agosto. En agosto En del año agosto, sí, pasado. en agosto del ¿Era año por pasado. qué? Era a propósito de la convocatoria a la constituyente de Maduro, Exactamente. que Gustavo en su momento consideraba una salida a la crisis. Y yo decía, perdón,
Esto, ninguna dictadura hace unas elecciones libres, por favor. Hay presos políticos, allá claramente hay una dictadura. Esa constituyente no es más que un embeleco para distraer a los venezolanos y a la comunidad internacional. Tenemos que rechazarlo enfáticamente. Y él me salía con este argumento de la autodeterminación de los pueblos, que es un concepto más trasnochado pues de la descolonización en los años 50 y 60 del siglo pasado. De manera que claramente esa era una discusión y sigue siendo una discusión seria. Y yo hoy puedo decirle a la gente que votó por mí y a mi conciencia que ganamos en esa discusión y que obligamos a Gustavo a que fuera enfático y a que dijera, como ha dicho, que en Venezuela sí hay una dictadura y que hay que trabajar con los organismos internacionales y con las naciones de América Latina para restablecer esa democracia en Venezuela. Eso es lo que más le sirve a Venezuela y a Colombia. Y dejó de hablar de la cosa de la autodeterminación. No, nadie se autodetermina para que lo metan a la cárcel en una dictadura. Eso no es autodeterminación de nadie. Eso es puro abuso. Entonces, esa discusión la ganamos. Y hicimos que Gustavo tuviera que cambiar sus argumentos, sus convicciones y sus posiciones en este tema. Y ese es un gran logro de la democracia. Y se lo hicimos firmar en mármol y tendremos controles sociales para hacérselo cumplir y tendremos una bancada del Congreso para hacérselo cumplir. Y además, y lo más importante, tendremos separación de poderes. Gustavo no podrá controlar las 3 ramas del poder público, con lo cual todo su desvarío pues, de grandes reformas. Yo prefiero sacrificar un poquito de reformas, pero tener controles institucionales Claudia, de cualquiera que esté en el poder. ¿Fue un buen alcalde de Bogotá, Gustavo Petro? En algunos temas sí y en otros no. Yo creo que tuvo una política social exitosa. A mí me parece que eso, cuestionarlo, no tiene mucho sentido. Digamos, es más política del hígado que sin argumentos. Pero cuando Yo le creo dicen que que fue un muy mal esquema, administrador, que él es muy mal administrador. pero ¿quién se lo dice? A mí me da mucha pena. ¿Se los dicen los que administraron Reficar? ¿Los que se les caen los puentes en Chirajara? ¿Esos son los grandes administradores? ¿Los que se robaron y sobornaron con Odebrecht? No, a mí sí me parece, digamos, los que le dicen eso, a mí sí me parece, vayamos viendo pues cuáles son los grandes Pero entonces administradores. fue buen administrador de la alcaldía de Bogotá. No, yo no creo que sea exactamente un buen gerente. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque fue un tipo, y espero que haya aprendido, que se ranchó en la alcaldía, ¿no? Desde como un gato en una esquina, en vez de tratar de construir un mayor acuerdo y diálogo con la ciudad sobre su proyecto político, que en muchos temas era muy interesante. Yo creo que sus propuestas de salud territorial, de primera infancia, de cumplir la Ley General de Educación para que se incorporara los primeros grados de educación junto con los de educación básica y media en el sistema escolar. Yo creo que su debate sobre el medio ambiente es un debate serio, sobre la mitigación del cambio climático, sobre por qué Bogotá Pero usted dice necesitaba un que buen no fue metro. un buen gerente. No fue un buen gerente porque muchas de esas cosas se quedaron entre el tintero por falta de ¿Qué gerencia. la hace y pensar muchas que sería otras- un buen gerente a nivel nacional Y muchas como otras, presidente? es que un presidente no es un gerente, a diferencia de un alcalde. Un presidente es para que dé lineamientos de política pública y tiene que rodearse de un buen equipo que sepa ejecutar. Nadie elige a alguien porque sea un buen gerente. Los presidentes no son gerentes, los alcaldes tampoco, pero digamos que tienen más administración a su cargo. Los presidentes lo que dan es línea. Por eso es tan importante. Yo sí espero que él anuncie un poco quién va a ser su equipo, porque me parece ¿Usted que ya esa es sabe otra- quiénes No, son? no sé. Pero me parece bueno que lo haga, porque yo creo que esa es otra señal que Hecho están que esperando posiblemente muchos hoy se indecisos. conocían ¿Y nombres. qué tal que diga Claudia López, Muchos por ejemplo? indecisos. De saber, Claudia, Claudia. Claudia. Ah, no, Perdón, ella está termino. lista y dice que sí. Perdón, termino. No, porque vayamos al fondo del asunto. El fondo del asunto es que sí es muy importante, ya que tenemos cambios en sus posiciones, ya que tenemos moderación en sus posiciones, ya que tenemos compromisos y controles, ahora sería bueno saber con qué equipo va a ejecutar esos compromisos acordados. Y si a usted Y no si le es gusta el gente- equipo, ¿qué Y pasa? si es gente que tiene tecnocracia, que tiene trayectoria, que no necesariamente es toda de su círculo más cercano, sino gente que viene de otros sectores y posiciones, pero que tiene experiencia en administración pública, yo creo que sería otra buena señal de que su compromiso con esta moderación y estos cambios es real. Claudia, Humberto de la Calle le contestó a Petro. Sí. Y se mantuvo en que no se puede aliar con Petro, ¿cierto? Le dijo como, yo no fui capaz, después de mi estruendosa derrota, es que casi me aprendí la línea de la carta, no logré que votaran por mí, no voy a lograr que voten por otro. Sin embargo, le dice que está de acuerdo con todo lo que, en salvar, digamos, el proceso de paz Sí. y que cuenten con él en caso tal para el futuro, si llegare más o menos. Sí, no, a mí a me ser parece presidente. que yo insisto, todas las opciones de voto y la de voto en blanco de Humberto, de Sergio, de miles de Pero ¿qué colombianos, piensa de la es decisión de perfectamente Humberto? legítima. Yo no la comparto. No la De comparte. así como la de Sergio la comparto integralmente. No es que la respete, pues, no, es que la comparto. Yo creo que esa es la decisión correcta de Sergio. No creo, y se lo dije con todo el afecto
privadamente al doctor Humberto de la Calle, yo le dije, yo sí creo que tú deberías reconsiderar tu voto. Porque es que lo que representa Humberto de la Calle es muy distinto a lo que representa Sergio Fajardo. Y nadie le está pidiendo a Humberto que digamos, apoya a uno u otro candidato porque con eso se van a endosar millones de votos, ni nada por el estilo. Nadie le endosa nada a nadie, cada quien tiene que convencer a los electores. Sino porque yo sí creo que es un error que él más o menos enmienda en esta carta y yo lo celebro. Es un error haber dejado la sensación que para efectos de la implementación del acuerdo de paz y de los riesgos sobre la paz, da lo mismo que se elija a Duque a que se elija a Petro. Esa primera manifestación que él dio muy escueta y muy a secas de voto en blanco y ya, dejaba como esa sensación en el ambiente y yo sí creo que esa es una sensación equivocada. Yo creo que hoy el doctor de la Calle, por quien yo sigo teniendo el mismo cariño, el mismo aprecio, el mismo respeto, porque es que yo creo que la gente que de verdad lo quiere a uno, no lo quiere dependiendo de cómo va a votar. Claro. ¿Sí? Lo quiere porque lo conoce, porque conoce sus convicciones, su ética, sus posiciones. Yo creo que hoy en la carta Humberto ha enmendado eso que a mí me parecía un error y a muchos. Y es que ha dicho con claridad, mire, yo me mantengo en mi posición porque es que, y yo lo entiendo, dice, pero me acaban de dar semejante garrotera electoral, ¿qué importa cómo voy yo a votar o no? Yo no quiero ser más parte de estos debates electorales, yo vuelvo a la ciudadanía, a la banca y desde ahí voy a trabajar por la paz. Pero en su carta de hoy sí ha dejado muy claro que la candidatura de Duque representa un riesgo para la paz. Clarísimo, o sea, no ha dicho que sean dos cosas equivalentes. No. Ahí me tocaría la candidatura de Petro no representa un riesgo para la paz, la candidatura de Duque sí, ustedes voten como quieran votar, yo me mantengo en mi decisión de voto. Bueno, eso me parece que es una posición, digamos, más en el sentido de lo que uno esperaría. El candidato Iván Duque ha dicho, creo que usted lo ha escuchado, que no va a hacer trizas los acuerdos de paz. Digamos que Gaviria incluso cuando se alía con el Partido Liberal a Iván Duque, lo que dice es que quedó tranquilo con las explicaciones que le dio Iván Duque sobre el acuerdo con las FARC. ¿Usted no le cree a Iván Duque? No, le creo exactamente a lo que dijo. Es que él, mire, él se la pasa diciendo eso, ¿no? No, yo no voy a hacer trizas los acuerdos de paz, ni trizas ni risas, pues como si esto fuera de eslogans. Y entiendo que el doctor Gaviria aquí dijo que había quedado muy tranquilo con sus explicaciones. Sí, eso dijo. Eso fue un jueves o algo así. Y el domingo salió una entrevista de 2 páginas del señor Iván Duque en El Tiempo explicando cómo va a hacer trizas punto por punto los acuerdos de paz. Entonces, no, yo sí le creo a Iván Duque lo que dijo. Dijo que va a quitar el tema de la participación en política. Dijo que va a quitarle competencias a la JEP. Dijo que, una cosa que es falsa y mentirosa, pero él sigue diciendo, que va a romper el vínculo entre narcotráfico y conflicto armado, como si la realidad no lo tuviera. Le hago una propuesta. Dijo punto por punto. Déjeme ir a una pequeña pausa y volvemos 5 minutos. Los acuerdos de paz. Entonces, yo sí le creo a Iván Duque lo que dijo, punto volvemos por punto. 5 minutos. ¿Listo? Déjeme ir a la pausa y le quiero preguntar por el editorial del País y del Tiempo y del Espectador ayer. Muy bien. Permítame un segundito, voy a ir a una pequeñísima pausa y regreso. Tenemos más de 10.947 personas conectadas. Gracias. AM Resort, el lugar donde lo tienes todo, presentó La W con Vicky Dávila. La campaña presidencial ha sido larga, ha sido dura. Las propuestas, las polémicas, los triunfos y las derrotas. Es hora de pensar en positivo, por el bien de Colombia. Llegó el final. Iván Duque o Gustavo Petro, uno de ellos será el nuevo presidente de los colombianos. 2 candidatos, 2 seres humanos que lo han dado todo. Este jueves, Gustavo Petro y el viernes, Iván Duque en Positivo en la W con Vicky Dávila. Conéctate. La cita es a las 12. Hacienda Santa Bárbara puso en modo positivo a Colombia. La W y Hacienda Santa Bárbara piensan en positivo. En el mes del Mundial, la revista Don Juan y la W le traen un regalo fuera de serie. El maestro Álvaro Barrios convirtió a James Rodríguez en una obra de arte. Su pintura San Sebastián atado a la columna de estrellas, avaluada en $20,000, podrá ser suya. Compre la revista Don Juan en supermercados y librerías y escuche la W para poder participar el próximo 27 de junio. Revista Don Juan, inspiración para devorar el mundo. Uruguay, Italia, Brasil, Olha que coisa mais linda, mais Inglaterra, cheia.
Alemania, Argentina, Francia y España. La mujer que yo quiero no necesita. Ya alcanzaron la gloria. Y este 2018 se escribe una nueva historia. La W desde el Mundial de Rusia. Cuando tienes un sueño que te parece imposible y un día decides abrazarlo y en ese caminar descubres que ese sueño no es solo tuyo, que millones te acompañan, es el cambio que la gente pide a gritos. Estamos en segunda vuelta y le vamos a dar la vuelta. La esperanza crece. El sueño de cambio se hace realidad. Esta es la oportunidad de cambio para todas y para todos. 17 de junio, Gustavo Petro, presidente. Publicidad política pagada. De las ruidosas calles de Bogotá al impresionante palacio subterráneo en Moscú, la W, desde el Mundial de Rusia 2018, con el apoyo de Ford, Da Vivienda, DirecTV, Agencia para la Reintegración y Normalización, Jumbo, Hoteles Conrad y Televisores Hyundai. Tú ves una simple tira de goma de mascar, pero él ve un pegamento con el que puede reparar un tanque de combustible y así salvar al mundo. ¡Le dieron a la línea de combustible! Donde tú ves un simple objeto, él ve infinitas posibilidades. Soy el maestro de la improvisación. MacGyver, nueva temporada. Todos los jueves a las 9 de la noche, solo por Universal Channel. La radio evoluciona. Cada 15 días, disfrute de podcasts que tocarán su piel. On the Beat. Lo mejor de la música emergente con Sebastián García. El Buzón. 5 recomendaciones musicales con Gonzalo Lázari. Escúchelos en wradio.com.co. Radio a la carta. Más W. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Alcalde Federico Gutiérrez. Lo que vamos a pedir nosotros a través de Gobernación, Sociedad Hidroituango y EPM es que se cree una comisión de expertos no solo ahora para el tema de la emergencia, sino expertos independientes de todo el país o internacionales también para que determinen qué fue lo que pasó. Se tienen que venir todas las investigaciones del mundo, tendremos que responder todo, pero hoy estamos atendiendo una emergencia para superar una crisis y evitar pérdidas de vidas humanas. Gobernador Luis Pérez. La gente decía que estaban seguros que iba un colapso gigante y que todos iban a morir porque no había información. Yo me gasté un buen rato explicándole la comparación del escenario que puso los americanos de 10 millones a 40 millones de metros cúbicos, a que ahora empezamos a recibir informes que la probabilidad de que haya más de 250.000 metros cúbicos es una probabilidad muy baja. Los personajes que son noticia con Vicky Dávila en la W. Ciesa, la decisión inteligente. Ciesa, proveedor de servicios de tecnología autorizado por la DIAN, presenta en la W un personaje. 1:04 p.m. y por supuesto nuestro personaje hoy es Claudia López. Claudia, le decía, ¿qué opina del editorial del diario El Tiempo que abiertamente apoyó a Iván Duque y del editorial del Espectador de este fin de semana que abiertamente se fue con el voto en blanco? Pues más que seguirse, yo leí ambos editoriales y me parece que el Espectador lo que hace es decir, esa es una opción muy respetable, dejen de darle palo. Seamos respetuosos. Y no apoyo a ningún candidato y ustedes verán qué hacen. Sí. Francamente, ¿qué es lo que me parece que yo espero de un medio de comunicación? O sea, es que el periodismo debe ser independiente del poder. El periodismo no está para apoyar a uno u otro candidato, para eso estamos los ciudadanos. El periodismo está para informar de manera independiente. Yo lamento mucho El Tiempo o cualquier medio, por cualquiera. Si el Espectador se hubiera pronunciado a favor de Gustavo Petro, también tendría la misma crítica. Yo creo que esa no es la labor de los medios de comunicación. Ahora, en el caso del Tiempo, sí me parece pues grotesco. Pues, El Tiempo no es un periódico independiente, El Tiempo es un medio de comunicación del hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, que está metido hasta el cogote en los sobornos de Odebrecht, en la corrupción de este país, en que el puente Chirajara se le cayó, en una monopolización de la banca. A mí me parece, digamos, que es francamente grotesco
la concentración de poder y que todo el establecimiento le tiene más miedo a una opción de cambio en cabeza de Gustavo Petro que lo que le tuvo a 40 años de guerrilla en Colombia. Es increíble. Y hay un abuso de poder ahí que yo sí, digamos, lamento que quede además tan en evidencia. Esa parcialidad de ciertos medios de comunicación como El Tiempo es grotesco. Por otro lado, Claudia, ¿ha hecho cuentas por qué perdió de la manera como perdió Germán Vargas? Pero yo te lo dije aquí, Vicky. Llevo 2 años diciéndolo. Para efectos de irme a hacer mi tesis, que soy mi prioridad, yo llevo 4 años de mi vida diciendo, si salimos de la balacera, si logramos que las FARC no sean el fiel de la balanza, el epicentro de la política colombiana, si los sacamos, como en efecto lo sacamos, la agenda política va a cambiar. Este país quiere cambio, está mamado de la corrupción, del abuso, del clientelismo, de la pobreza, del abuso de poder, de todo eso que decidió representar el señor Germán Vargas, con orgullo. Dijo, no, los de las maquinarias, ese soy yo. ¿No? Los de los corruptos, ese soy yo. Los reclutó a todos los que pudo. El único que le ganó en quien reclutaba más bandidos es Iván Duque. Iván Duque ha logrado unir al gavirismo, al vargallerismo, al uribismo, al santismo, a la mermelada, todo entera hasta allá. Hasta hoy es el gran logro político de Iván Duque. Unir a todas las maquinarias y la política tradicional alrededor de él, el joven de la campaña. Y este país está hastiado de eso, no tengan la menor duda. Y yo sostuve eso todos estos años desde el punto de vista académico y político, y por eso dije, hay que construir un proyecto de centro alternativo que le quite a los Germanes Vargas el cuentico de que ellos son el centro y los moderados. Ellos lo que son es una caterva de política tradicional corrupta, que este país acaba de decir, mire, no solamente es que lo derroto, es que desprecio eso, no estoy dispuesto a aguantármelo más. Ahora, le quiero advertir a todos los ciudadanos que votaron así el 27 de mayo, que toda esa caterva que despreciaron está hoy ampliada en la campaña de Duque, que es una de las razones por las que yo no podría apoyar esa opción. ¿Y por qué perdió jamás estruendosamente Humberto de la Calle? Si Humberto de la Calle, utilizando bueno, además es que yo creo que Humberto de la Calle es un señor decente y todo. No, totalmente, sí. Es un señor pero decente, digamos que Humberto de la Calle estaba con las banderas del proceso de paz y sin embargo la gente no le votó, la gente le dijo, no nos gustó eso que usted hizo. Pues yo creo, y me gané muchas críticas por eso, Vicky, yo he apoyado la paz, o sea, ¿cómo no voy a apoyar sacar a Colombia a una balacera? Yo soy una privilegiada, yo no tengo un rasguño de ningún grupo armado ilegal. Pero yo llevo 15 años de mi vida hablando con víctimas de este país y contando muertos de todas partes, en todos mis libros, en todas mis investigaciones. Claro que por ellos, por empatía y solidaridad con esa Colombia más profunda y más excluida, he apoyado la paz. Pero el epicentro de estas elecciones no iba a ser la paz. Yo creo que esa es la gran lección con dolor que tuvimos que aprender después del plebiscito. Es una Colombia que nos dice, mire, yo tengo otras prioridades. A mí me parece bien si salen las FARC del escenario, pero yo tengo otras prioridades. Mi prioridad es que derroten la corrupción, mi prioridad es el empleo, mi prioridad es la educación, mi prioridad es la salud. Alguien, por favor, que se ocupe de mis prioridades, no del acuerdo de paz con las FARC. Eso me parece bien en últimas, pero esa no es mi prioridad. Y ¿pero usted cree que sí está chuleado el tema del proceso de paz con las FARC? No es que esté chuleado, ahí está. Hay mucha gente incómoda. Está dentro de 10, hay mucha gente dolida con razón. ¿Sí? Es que una guerra de 50 años no se supera así nomás. Aquí hay dolor y por eso es tan importante moderar el tono, tratar de incluir, pero tratar no de es la prioridad reconciliar para el en vez común de de la dividir. gente. Pero para el común de la gente es para pues el 98% de los electores que votaron. El señor Humberto Lacalle salió y dijo, yo le propongo a Colombia que la paz es la gran prioridad. Y yo, que soy el arquitecto de la paz, soy el mejor para construirla. Y ahí se equivocó. Y Colombia le dijo, mire señor, lo queremos mucho, muchas gracias, tiene una gran Hacemos opinión, hasta una vaca por usted. mucho, hasta hacemos una vaca por usted, pero esa no es la prioridad. La prioridad es derrotar la corrupción, es generar empleo, es mejorar la educación y la salud. El que me ofrezca eso, yo estoy ahí. Pero no es que la paz no me importe, pero es otro tema más. Pero Claudia, si eso fuera así, excúseme que usted conoce muy bien todo el tema de la política, pero si el tema fuera así, no hubiera sacado Iván Duque, que es el representante de la oposición a este gobierno, el gobierno del proceso de paz con las FARC, los votos que sacó. Claro, no, porque por eso vuelvo y digo, no es que el tema se haya desaparecido, o sea, ellos le apostaron, ese sector de la derecha y el uribismo, le apostaron a volver esta elección, y en parte lo han logrado, un segundo plebiscito, un no contra el sí. Yo llevo 2 años de mi vida diciendo, eso es un error, yo no voy a salir a hacer campaña con la bandera del sí, me parece un error. Yo creo que este país lo que nos está pidiendo después del plebiscito es que entendamos que la agenda del país está en otros temas. Y no es simplemente indolencia sobre la paz, es que la gente también quiere dolencia y solidaridad con sus problemas cotidianos.
Entonces, al final, el no ha logrado volver esto otra vez un plebiscito 2 un poco, porque eso les da ventaja a ellos. Y los que pusimos una nueva agenda contra la corrupción, por el medio ambiente, por la educación, somos mayoría. Es que yo quiero recordarles eso. Si contamos los votos, es la primera vez en la historia de Colombia, Vicky, en 200 años, que los votos no comprados, votos libres, votos ciudadanos, votos contra la corrupción, votos por la reconciliación, somos el 51% de la votación. Lo que falta es acción colectiva. Alguien que tenga la confianza y la capacidad de reunir a todo ese electorado que quiere cambio, pero cambio constructivo para ganar. Entonces, ya a mí sí, digamos, yo lo decía en la rueda de prensa y lo vuelvo a repetir hoy, digamos, además de todas las razones de fondo, por solidaridad con esa Colombia profunda, con las víctimas, porque yo no creo que uno pueda decir, si no me escogieron a mí, entonces pues de malas, se friegan, porque como no me escogieron a mí, entonces mejor que no haya cambio. ¿Le costó trabajo hablar con Robledo? Es que Robledo también dijo que no se iba con Petro. No, yo hablé con todos, Mocus y Robledo y Sergio, y fue una conversación muy tranquila. Nosotros a esta altura ya tenemos, digamos, el afecto, la confianza, para hablar de temas en los que coincidimos y en los que no coincidimos con absoluto afecto y con toda tranquilidad. De manera que esa no era la conversación difícil. Lo difícil era lograr hacer unos compromisos sólidos y creíbles con Gustavo. Y cuando los logramos, y solo hasta que los logramos, hicimos un pronunciamiento público con Antanas Mocus y con muchos otros. De manera que yo simplemente invito a los colombianos, primero a votar. No se me desanimen. Yo también voy a ver fútbol, a mí también me encanta, pero a esta democracia hay que cumplirle, esta democracia necesita nuestro voto libre y a conciencia. Y segundo, desde mi posición y mi punto de vista les diría, a esos 5 millones de colombianos que acompañaron a Gustavo, todo mi respeto, toda mi admiración, compartimos muchas causas que llevamos 30 años defendiendo en la vida, hoy por ustedes, después tendremos que converger. Mientras esas mayorías que hoy somos el 51% entre la votación de Gustavo, Sergio y Humberto de la Calle, ya somos mayoría, pero no sepamos converger, no habrá cambio en Colombia. Yo prefiero converger hoy, que tenemos la posibilidad, yo no sé si esto se vuelva a repetir, como dice la canción, yo no sé mañana. Hoy tenemos la oportunidad de derrotar a todo el establecimiento, a todas las maquinarias, a toda la corrupción, ¿Usted cree que a todos Gustavo los gobernados Petro por Odebrecht que están con Duque. Hoy, con una X podemos derrotarlos y tener un cambio controlado y yo creo más constructivo con Gustavo. O perder esta oportunidad y esperar a ver qué depara el futuro. 2 preguntas finales. ¿Usted cree que Gustavo Petro puede ganar? Sí, yo creo que puede ganar y espero que gane. Porque ahí sí, como dijimos con Antanas, esto no es un apoyo simbólico, no, nosotros sí esperamos hacer esta pedagogía, seguir argumentando toda esta semana. Aquí nadie ha ganado y nadie ha perdido. Y la posibilidad de que con una X jubilemos a toda la clase política, a toda la clase tradicional, a todo el abuso, a toda la corrupción y elijamos el primer gobierno por el cambio, sin comprar votos, constructivo, que respete el medio ambiente, que tenga igualdad e inclusión, yo creo que ese es un logro histórico para Colombia. Fajardo se fue a ver ballenas al Pacífico. Así no lo encabece yo, pues haré control político, pero esto no es de personas, es de la oportunidad de un país. Fajardo se fue a ver ballenas al Pacífico. Pero tenía derecho también. Sí. Ese pobre hombre está muy cansado, tenía derecho a irse con su señora a descansar, me parece bien. Y la pregunta final, Claudia, que me están pidiendo aquí también que se la haga en el Facebook Live, que le pregunte por qué no renunció al Congreso mientras hizo campaña presidencial, que si recibió sueldo mientras hizo campaña presidencial. Claro, como todos los congresistas y todos estábamos en campaña, es que los congresistas somos funcionarios públicos que estamos habilitados para hacer política, es parte de nuestras funciones. Yo la hice como todos, el señor Álvaro Uribe hizo campaña todos los días por Iván Duque y eso es perfectamente legítimo, ahí no hay ningún misterio. Y me quedé además, no solamente porque a mí me eligieron para un mandato de 4 años y a mí sí me parece francamente irresponsable, ¿no? Dejar tirado, decir, no, en la mitad del camino me ocurrió una mejor idea, voy a dejar el mandato para el cual me eligieron. Eso me parece irresponsable. Segundo, yo lo dije en estos micrófonos y lo reiteré muchas veces, mientras no salga la consulta anticorrupción de la cual yo soy vocera, yo no me voy de aquí. Yo tengo una responsabilidad con 4,5 millones de personas. Y la sacamos, Vicky. Sí. 84 votos a favor, ninguno en contra, un logro extraordinario. Hasta Roy voto, dígame. Vicky, le doy una chiva. A verla. La votación de los 7 mandatos de la consulta anticorrupción será el domingo 26 de agosto. Ah, ya la tenemos. Hemos acordado esa fecha con la registraduría. Entonces, mucha atención. El próximo 26 de agosto, domingo 26 de agosto, tendremos la oportunidad de dejar la quejadera y ir a las urnas. ¿Ya la registraduría dijo que sí? Sí, ya dijo que sí. 7 veces sí
para bajarle a la mitad los salarios de los congresistas, para acabar la mermelada, para acabar los contratos a dedo, para quitarle los beneficios de casa por cárcel a los corruptos, para obligar a todos los políticos a que nos rindan cuentas y muestren su patrimonio, a que no se atornillen en el poder y estén el máximo 3 periodos. Así que desde ya los invito. 26 de Descansaremos, veremos Mundial, pero nuestra cita con la historia, con la derrota de la corrupción, con la domesticación de esa clase política. ¿Cuántos votos a se manos de la necesitan, ciudadanía. Claudia? 15 millones de votos. Esa es la invitación desde hoy. Invito a por lo menos 15 millones de colombianos a que marquemos 7 veces sí el 26 de agosto y saquemos adelante los 7 mandatos de la consulta anticorrupción. La vamos a ver en la calle repartiendo volantes de Como Petro, siempre. todo eso. Pensé que la consulta. De la Pensé que consulta es obvio, pero yo siempre hago política en las calles, Vicky, pero me parece que aquí quedan tan poquitos días que ya no. Que la verdad es mejor venir a medios masivos de comunicación como el tuyo, y te agradezco mucho la oportunidad, a hacer pedagogía y a explicar nuestros argumentos. Pues yo le agradezco que se haya dejado preguntar todo lo que le preguntamos, que no se enoje porque lo Claro que le que no, preguntamos. ese es el debate. Y le quiero decir que cuando se vaya de este congreso nos va a hacer una falta la macha. Te lo juro. Muchas Nos gracias, va a hacer Vicky. mucha falta porque usted puede ser polémica, puede haber momentos en los que uno no esté de acuerdo con usted, pero siempre hemos podido conversarlo, siempre ha sido muy importante verla haciendo su trabajo en el Congreso de la República. Así Muchas que gracias, Vicky. por Para mí aquí fue un será orgullo. después que de analista o de ministra. ¿De Uno analista? no sabe. La veo en el gabinete. Aquí que me ofrezca chanfa en la mesa aquí, Vicky, La veo o- más o bien, Julito. la veo es como en el gabinete. En el gabinete, sí, eso pinta. No, la vida, Para mire, pasar. esa es la fortuna de uno en la vida, mía, personal. Yo soy la muestra de que con amor, con educación, todo se puede, con disciplina. Yo he salido adelante desde muy abajo en la vida. Y lo que tengo son oportunidades, ¿no? Y esa es la fortuna de la vida de uno. Yo por eso trabajo todos los días para que los colombianos más humildes tengan esas oportunidades. Porque el plan A es buenísimo. Irme a hacer mi doctorado, buenísimo, maravilloso, volver a la academia. O volver aquí a servir en el gobierno si es que esa es una opción. O ir a la alcaldía de Bogotá y tratar de sacar esta ciudad adelante. O quedarme en la academia. Todo para mí, en lo personal, es una opción maravillosa y yo no tengo sino gratitud con toda la gente que nos está viendo. Mil gracias, han sido 4 años maravillosos. Ya hice un doctorado en política de verdad en el Senado. Ahora me voy a ir a terminar mi doctorado en ciencia política, que es realmente a lo que aspiro, a seguir en la academia cuando salga de este mundo de la política. Claudia, Dios le pague por venir. Muy bella, muchas gracias. Que estén muy bien. 1:18 PM, esta es la W. Ya volvemos para actualizar las noticias y tenemos a Rafa en las calles de Rusia.